Voy a hablar de tres intelectuales, dos en Europa, uno de ellos en España, otro en Estados Unidos y bueno, el último ya lo comento y es en Bélgica. Aparte de hablar de definiciones, el significado de los conceptos junto a su etimología. La fotoconductividad es un fenómeno físico, óptico y eléctrico mediante el cual un material aumenta su conductividad eléctrica al recibir radiación electromagnética como la luz visible o ultravioleta. Materiales fotoconductores actúan como aislantes en la oscuridad y se vuelven conductores cuando se iluminan. La etimología del término proviene de foto, de fos, del griego que es luz, conductividad en latín, conductivitas, derivado de conducir, que es llevar a conducir, referido a la capacidad de transmitir electricidad. Significa literalmente la capacidad de conducir electricidad potenciada por la luz. El término periférico en informática es cualquier dispositivo auxiliar externo que se conecta a una unidad central de procesamiento. Normalmente es una computadora para mejorar su funcionalidad, permitiendo la entrada, la salida o el almacenamiento de datos. Por ejemplo, comunes incluye impresoras que usan electrofotografía, teclados, ratones y monitores. La etimología del término deriva del griego periféricos, es alrededor o en el borde, compuesto por el prefijo peri, que es alrededor, y fereines, llevar. Significa literalmente lo que está en la periferia, que rodea la computadora, que no forma parte, por ejemplo, del núcleo o del CPU, que normalmente se refiere más al ámbito de la electrónica y de los ordenadores. El término bidimensional, que tiene dos dimensiones, generalmente anchura y altura, largo y ancho, y se refiere a la representación plana sin profundidad, como una imagen en blanco y negro de una ecografía en dos dimensiones, que es en 2D. La etimología proviene o deriva del latín, porque además el prefijo latino bi es dos, dimensional es dimensio, del latín, medida es, y literalmente son dos medidas. El término tridimensional, que posee tres dimensiones, altura, anchura y profundidad, permite una visualización con volumen utilizada en ecografías de tres dimensiones 3D para ver estructuras internas o el feto con mayor realismo. La etimología proviene también del latín, del prefijo tri, que es tres, y dimensiones del latín, dimensio, que es medida, más el sufijo o el sufijo al, que es relativa. ¿Y qué significa literalmente? Que tiene tres dimensiones. La ecografía es una técnica de diagnóstico médico no invasiva que utiliza ondas de ultrasonido para crear imágenes en tiempo real del interior del cuerpo. Etimología es un neologismo compuesto por raíces griegas de eco, que es sonido o eco, y grafein es escribir o grabar. El significado literal es registro del eco. El término, o bueno, la ultrasonografía, que también se la denomina ecografía, es un procedimiento diagnóstico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, normalmente ultrasonidos, para obtener imágenes y tejidos internos. Produce ecos que se convierten en imágenes. La etimología está compuesta por ultra, prefijo que es del latín, que significa más allá, un prefijo latino, indicando que las ondas sonoras superan la frecuencia audible humana. Y también sono deriva del latín, que es sonus, sonido, y grafía, del griego grafein, que es escribir, registrar o grabar. El término ultravioleta es un tipo de radiación electromagnética, normalmente luz invisible, con una magnitud onda más corta que la luz de color violeta visible, situada en el espectro entre la luz y los rayos X. La etimología está formada por el prefijo ultra, que es más allá, violeta es un color, y si el significado literal es más allá del violeta. La fotocopia es la reproducción directa y fiel de un documento o imagen sobre papel, generalmente mediante procesos serográficos o electrostáticos. La etimología proviene del prefijo foto, del griego fos es luz, y copia del latín, que es copia, y el significado sería y el significado literal es copia por luz. El término se acuñó en 1924. La serografía es un proceso de reproducción de imágenes y documentos en seco que utiliza la electricidad estática y luz para atraer tinta en polvo, que normalmente es el toner, hacia un soporte generalmente que es el papel normalmente. Es la tecnología que se basa de las fotocopiadoras modernas y las impresoras láser. La etimología proviene del griego seros, que significa seco, grafía es grabado o escritura y literalmente significa escritura en seco. ¿Quién inventó este término? Chester Carlson en 1968. La electrografía es un término más amplio que abarca los métodos de impresión que utilizan cargas
electrostáticas para crear imágenes. La serografía es técnicamente un tipo específico de electrofotografía, la forma más común que emplea luz para formar la imagen. El término proviene de electro, que está relacionado con la electricidad, y grafía es escritura o grabado. Literalmente significa escritura por electricidad. Y la electrofotografía es un proceso de reproducción o impresión de imágenes y documentos basado en la fotoconductividad y la electrostática. Consiste en utilizar luz para crear una imagen latente, patrón de cargas, sobre un tambor fotoconductor que luego atrae tóner seco, polvo en tinta, de tinta, para transferirlo y fijarlo al papel. Es la base de la técnica de las fotocopiadoras e impresoras láser, y la etimología está formada por electro, del griego electrón, que significa ámbar o algo o que está relacionado con la electricidad. Viene de fos, del griego fotos, luz, y grafía del griego grafía, escritura, representación o grado. Vale. El término etimológicamente o literalmente significa la escritura de imagen mediante electricidad y luz. La fotocopiadora es la máquina que reproduce documentos físicos al instante mediante un proceso electrostático llamado serografía. La etimología deriva del griego, de foto, de luz, de fos. Del griego viene fos, y fos es luz, que es foto al final, y copia es abundancia, reproducción del latín copia. El proceso central es la serografía, inventada por Charles Carlson en 1968, que voy a hablar de él, que ya lo he nombrado anteriormente también, en alguna de las diapositivas anteriores, que proviene del término serografía de seros, que es seco, y grafos es escritura, significando escritura en seco. La impresora es el periférico de computadora que convierte archivos digitales en documentos físicos, normalmente en papel o transparencias, usando normalmente la tinta o el láser. La etimología viene o proviene, como la gran mayoría, o del griego o del latín, de dentro de la cultura occidental, aunque hay algunas que también provienen del árabe, que significa impresus en latín, que es del verbo al final participio imprimere, de imprimir, formado por el prefijo in, que va hacia adentro, presus es presionar, que es presionado, y por último el sufijo sora, que es agente que hace la acción. Y el significado es aquel que presiona sobre el papel, porque es lo que hace al final la propia impresora. Chester Carlson fue el que acuñó al final el término de serigrafía, que vino por de fotocopia, de imprimir, y él fue físico, inventor e empresario estadounidense. Muy importante en la ciencia anglosajona y de su país. Y falleció Fernando Onega, que fue uno de los periodistas más importantes en el ámbito de la transición y de la democracia española, que dejó también huella en el ámbito de la literatura. Y bueno, pues estuvo dentro de la política, aunque en realidad no estuvo, como han dicho muchos de sus compañeros de profesión. Pero bueno, hay que también decir que fue uno de los mm, intelectuales más importantes de la cultura del último tercio del siglo XX, y eso que yo, bueno, no es verdad que le he visto, pero ya le he visto también muy pequeño. Y bueno, pues dejó huella e intentó llevar a cabo cambios en el ámbito del periodismo, pues, hacia ese camino democrático en nuestro país, como el resto de países europeos. Fue periodista, escritor español, ambas. Fue periodista y escritor español, proveniente de la prensa falangista. Fue subdirector de Arriba hasta su nombramiento como portavoz y director de prensa de la presidencia de Adolfo Suárez en mayo de 1977. Y una de sus obras, y eso que ha realizado muchas, fue, o bueno, es mejor explicado, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, que bueno, fue del año 2015. Un hombre que dejó huella y que con él se pueden ver los valores democráticos de nuestro país. Y aunque ahora diga, yo he puesto que falangista y alguno de izquierda más radical o de otro lado te van a decir que ahora era un tío que está relacionado con el franquismo. Vale, pero luego pasó como Gutiérrez Mellado y otras tantas figuras que empezaron a romper y a abrirse para encauzar a España en un camino democrático que, bueno, tiene más de 40 años ya. Va a cumplir, pues, 46 años, es verdad, en octubre, aunque bueno, el año que viene se van a ser 47 ya, digo 47, 45, este año son, he dicho yo 46, no, 44 años, bueno, pues de camino democrático. Es verdad que la transición costó mucho, pero bueno, gracias a figuras como Adolfo Suárez, el propio Fernando Onega, otras tantas, Gutiérrez Mellado y figuras imprescindibles,
pues se pudieron llevar a cabo ese cambio de una dictadura franquista, falangista, hacia un régimen democrático y moderno similar a los que había en Europa. Y coincidió además la entrada de España en la década de los 80, primero en la OTAN, en 1982, el 30 de mayo, y luego ya el 1 de enero de 1986, después de firmar la adhesión 6 meses antes, que fue sí, bueno, 1985, el día 13 de junio, bueno, no, 13 no, el 12 de junio de 1985. El año pasado se cumplieron 40 años. Este año además han cumplido 40 años de que España ya perteneció o pertenece ya a la Unión Europea. En su momento fue la Comunidad Económica Europea, lo comento yo siendo historiador, pero no digo nada más. Y él y otras tantas figuras, tanto del periodismo como de la política, intentaron que España tuviese un rumbo muy parecido al europeo. No tener ese atraso que veníamos del propio régimen dictatorial. Así que con ello termino, finalizo, comentar que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo. Si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y otra vez lo repito, nos vemos en el próximo vídeo. Y del otro lado del charco de América hacia Europa, con dos ejemplos, uno en España, otro en Bélgica. El primero es Auguste Perret, que fue arquitecto belga, junto a Tony Garnier, fue el arquitecto más representativo e innovador del nuevo clasicismo francés, que apareció en París a comienzos del siglo XX. Tony Garnier fue uno de los arquitectos más destacados de Francia y la cultura francesa era en la modernidad, en aquel momento en Europa.